Hola amigos, comunidad Editronics, bienvenidos a este canal Matemáticas con Editronics. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante dentro del cálculo, el cual es los límites. Los límites básicamente dentro del cálculo es un tema bastante importante porque normalmente se utiliza para calcular, como su nombre lo dice, límite de algo, algo que no se puede evaluar en un cierto punto, pero que es necesario evaluarlo con elementos cercanos a él. En sí, miremos como la diferencia del límite versus el cálculo. ¿Qué es el cálculo? El cálculo se usa para modelar números, fenómenos, en particular situaciones que comprenden cambios o movimientos. En este caso, si se usan los límites, podemos utilizarlo para hallar la rapidez instantánea, o sea, el límite de algo. O sea, no, por ejemplo, la velocidad promedio, porque el promedio es de varios valores. Usted toma un cúmulo, saca un porcentaje y saca un aproximado de todos esos datos. En cambio, cuando hablamos de límite instantáneo, por ejemplo, la rapidez instantánea, estamos hablando en un pequeño momento del tiempo. A eso se denomina límite. Entonces, podemos decir que los límites como tal nos ayudan, por ejemplo, como a encontrar el área exacta de una región determinada, la frontera de un determinado problema. Por ejemplo, normalmente el límite siempre lo colocan con una similitud respecto a la gráfica de la tangente, porque es encontrar como ese límite, ese borde de lo que es la circunferencia y una recta. Eso normalmente lo suelen utilizar. Ahora, en sí, ¿qué vamos a hablar acerca de los límites? Como ya siempre lo he dicho, mis libros de referencia son el libro de Cálculo de Stewart y este libro que es el Roland Larson, Bruce Edwards, que es el Cálculo 1. Ese es el libro que yo comúnmente recomiendo, del cual esta es la 9ª edición, del cual yo siempre me guío para los ejercicios. Y el libro de Stewart, Cálculo, Conceptos y Contextos, 3ª edición, que es el que normalmente suelo utilizar. Bueno, hablando ya de los límites, un poco ya siendo más concretos en el tema, vamos a analizar el comportamiento de una función. Recordemos que ya hemos visto lo que es una función. Una función es básicamente, nosotros teníamos al inicio, haciendo un recuerdo, digamos esto. Y decidimos que en vez de que se llame y, ahora se llamará f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, una función es una ecuación que depende directamente de otra, o sea que está implícita. También tenemos ecuaciones implícitas y explícitas. De ese tema ya lo hablamos en los primeros videos. Así que una función simplemente es una ecuación, nada más, que está definida por unos datos. Por ejemplo, tenemos la ecuación f de x es igual a x al cuadrado menos x más 2. Uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sacaron esa ecuación? Esa ecuación sale de algún proceso, de algún ejemplo. En electrónica puede salir de un sensor, de la ecuación característica de temperatura de una termocupla, puede salir del movimiento de algo, puede ser de la caída libre, puede ser de la velocidad de un carro, más la velocidad inicial, etc. De cualquier cosa o fenómeno sale una ecuación. En este caso tenemos esta ecuación y quiero conocer ¿qué pasa cuando tenemos valores cercanos a 2 más no iguales a 2? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos valores cercanos a 2? Pero que no sean no iguales a 2. ¿Por qué no iguales? Porque resulta que cuando nosotros tenemos un valor, por ejemplo, en este caso, igual a 2, entonces aquí en esta ecuación que podemos observar, si yo x vale 2, significa que 2 menos 2 queda 0 y queda f de x igual a x al cuadrado. Entonces, yo sé que esto es una parábola, ¿sí? Eso es una, digamos, de otra manera, sería esto.
tengo el plano cartesiano y por aquí yo tengo algo así. Pero hay en esa parte exclusiva que no está definida la ecuación, o sea, no se comporta, ya sea que da un comportamiento erróneo, ya sea que da cero, ya sea que da indeterminado, pero algo pasa en ese pequeño instante. Ejemplo, si yo colocara 2, entonces quedaría 2 al cuadrado es igual a f de x. Por tanto, esto sería igual a 4. O sea que cuando f de x valga 2, vamos a colocarlo, perdón, valga 4 aquí. ¿Sí? Vamos a colocarlo aquí. Y x valga 2. En este momento, aquí, esto es y es igual a x al cuadrado menos x más 2. Queremos conocer exactamente qué pasa en ese pequeño punto. Vuelvo, repito, puede ser que dé un número, puede ser que dé indeterminado, puede ser que se cancele, etc. Entonces queremos saber exactamente cuál es el valor de f de x en ese momento. Valores cercanos a 2, pero no iguales a 2. En este caso, pues no es tan obvio el ejercicio, o sea, no es como que, no, sí, se cancela, da indeterminado, da infinito o algo por el estilo. Vamos a mirar más adelante unos ejercicios que sí nos llevan a ese valor. Para esto, vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar x, vamos a tomar f de x y digamos que voy a tomar valores que se aproximen a 2 y por la izquierda y por la derecha. O sea, por ejemplo, 1.5, 1.9 o 2.1, 2.001, algo por el estilo. Y vamos a ver a dónde tiende ese valor. Eso se llama el límite. Conocer los valores cercanos a esto. Ahora, no necesariamente cuando tú vas por la derecha y por la izquierda tiene que tender al mismo número. Por lo común sí, pero hay ecuaciones o funciones específicas que no lo hacen. O sea, si vas por la derecha, un ejemplo, tiende a ser el número 1. Si vas por la izquierda, tiende a ser el número 3, por ejemplo. Vamos a mirar un caso por el estilo. Entonces digamos que f de x nos vale 1. Si x vale 1, lo que voy a hacer es simplemente ir reemplazando. Entonces f, cuando valga 1, es igual a 1 al cuadrado menos 1 más 2. Entonces esto sería 1. Aquí sería 1 menos 2, quedaría menos 1. Y esto sería, esto sería más 1. Y aquí nos daría 2. Todos los valores que voy a comenzar a llenar es simplemente ir reemplazando aquí en la ecuación y el estar haciendo ese proceso. O sea, vamos a evaluar de forma analítica, de forma gráfica, cómo sería el comportamiento. Y esto perfectamente lo podemos ingresar a una calculadora y podemos graficar este comportamiento y podemos ver exactamente a qué está atendiendo este sistema. Entonces, tenemos f es igual a 1. ¿Qué pasaría cuando se acerque un poquito más? Por ejemplo, que valga 1.5. Entonces, en la calculadora nos daría, por ejemplo, 2.75. ¿Qué pasaría cuando sea un poquito más cercano a 2? ¿Qué pasaría cuando valga 1.9? Acá valdría 3.71. ¿Qué pasaría cuando valga 1.99? Acá daría más 3.9. Como se pueden dar cuenta, se va cada vez aproximando más y más y más a 3.9, o mejor dicho, casi que a 4. ¿Por qué a 4? Porque acá arriba lo acabo de representar. Se aproxima a 4, ¿sí? Entonces ahí podemos estar mirando ya un primer evento. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si vale 1,999? Entonces aquí valdría 3.97. Como se pueden dar cuenta, por este bloque se está aproximando a 4. ¿Qué pasaría si nos vamos por el otro lado? X y f de x. Entonces digamos que en este caso valga, no sé, vámonos lejano, 2.5. Entonces si vale 2.5, aquí valdría 5.75. Digamos que valga 2.1. Si vale 2.1, valdría 4.31. Más cercano, que valga 2.005. Entonces aquí valdría 4,01. Y digamos que más lejano, 2.001. Entonces aquí valdría 4.003. Como se pueden dar cuenta, por este lado también se aproxima
a 4. En resumen, el límite de la función f de x al cuadrado menos x más 2, cuando x tiende a 2, es igual a 4. En este caso, vuelvo y repito, fue bastante obvio. Pero vamos a mirar otro ejemplo en el cual no lo es. Y ahí posiblemente la ecuación se anule y nos dé una indeterminación. Entonces, ¿qué es el límite? El límite es cuando x está cercano de 2 por cualquiera de los dos lados, ya sea por la derecha o por la izquierda. En este caso, f de x está en 4. Podemos acercar f de x a 4 tanto como deseemos si tomamos más o menos decimales. Y lo suficiente pues para que sea y se cumpla la ecuación. Por tanto, con esto podemos llegar a la siguiente notación. Entonces, la notación del límite, basado en lo que acabamos de indicar, es la siguiente. Podemos decir que el límite de f de x es igual a L. Esta es la forma general. O sea, f de x tiende a L cuando x va siendo evaluado, en pocas palabras, a un valor cualquiera. El resumen es el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Podemos detallar que si x es igual a 1, quedaría 1 sobre 0. Y exactamente en ese valor, o sea, exactamente con cualquiera de los valores, con cualquier número, 3, 4, etc., va a funcionar. Pero cuando dé 1, o sea, x sea 1, va a dar un error. Pero podemos evaluarlo cuando sea cercano a 1. Así que la condición es cuando x sea diferente de 1. Entonces, suponer que se pide dibujar y la gráfica de esta función dada esta ecuación. Entonces, para todos los valores distintos de 1 es posible emplear las técnicas usuales de representación de curvas, como ya lo hemos hecho, simplemente ir tabulando e ir graficando. Sin embargo, cuando x es igual a 1, no es claro qué pasa, o sea, qué podemos esperar de ese caso. Para tener una idea de este comportamiento de la gráfica, cuando esté cerca de 1, vamos a utilizar valores próximos o cercanos como lo hicimos en el ejemplo anterior. Para este caso vamos a tener lo siguiente. Entonces voy a hacerlo de esta forma. X y aquí tengo f de x. Acá vamos a plantear, vamos a dibujar una línea. Ahí. Y vamos a comenzar a dibujar exactamente lo que necesitamos. Digamos que x vamos a aproximarnos a 1 por la parte izquierda. Entonces tenemos 0,75. Entonces lo que vamos a hacer es x va a valer 0,75. Entonces vamos a colocar de esta manera. 0,75, esto al cubo, menos 1 sobre 0,75 menos 1. Y esto es igual a 2.313. Miremos qué pasa con otro valor. Por ejemplo, vale 0.9. Cuando vale 0.9 vale 2.7 raya 1. ¿Qué pasa cuando nos acercamos más? 0,99. Entonces acá va valiendo 2,97. ¿Qué pasa cuando vale 0.999? O sea, cercano a 1, vale 2,99. Y ahora, ¿qué pasa cuando vale 1? Conclusión, no lo sabemos. O sea, da 1 menos 1, 0. 1 sobre 0, o sea, es una incógnita. Por lo cual, vámonos acercándonos por el otro lado. Aquí, así que tendríamos algo muy similar a 1,001. ¿Cuánto valdría? 3.003. Nos vamos por el otro lado. Por ejemplo, 1,01 valdría 3.030. Más lejano, 1.1, ¿cuánto valdría? 3.31. Y por último, ¿qué pasa si valdría 1.25? Valdría 3.8. Como podemos detallar, 2.7, 2.97, 2.3. Por este lado
f de x se aproxima a 3. Así. Y si nos damos cuenta por este lado, 3, 3, 3. Entonces por este lado, f de x se aproxima a 3. Como conclusión, podemos decir que el límite de f de x cuando x tiende a ser 1 es igual a 3. Y esta es la representación, o se puede escribir de esta manera. O sea, el límite de f de x cuando se aproxima o tiende a 1 es igual a 3. La gráfica nos quedaría algo similar. Entonces vamos a dibujar así y podríamos decir que nos queda, por aquí sería el 1, algo aproximado como así, más o menos. Entonces acá tenemos 3, tenemos el punto y aquí tenemos 1. Entonces cuando vale 1, exactamente ese punto, que es la incógnita para nosotros, vale aproximadamente 3. O sea que ya tenemos exactamente una gráfica con la cual podemos determinar. El análisis anterior proporciona un ejemplo de cómo estimar un límite de manera numérica y de forma gráfica. Esta es la forma como podemos expresar un ejemplo. Veamos un tercer ejemplo acerca del límite. Aquí podemos observar otro ejemplo un poco más complejo. ¿Qué pasaría si x es igual a 0? Raíz de 1 es 1 y 1 menos 1, 0, y quedaría x menos 0. Por tanto, aquí ya hay una inconsistencia. Entonces, encontremos el límite en valores diferentes de 0, pero cercanos entre sí. Entonces, vamos a proponer la siguiente tabla como lo hemos venido desarrollando. Tenemos x, aquí tenemos f de x. ¿Y qué pasaría si vale menos 0.01? Entonces esto valdría, por ejemplo, 1,9949. ¿Qué pasaría si vale menos 0.01? Acá nos valdría 1,999995. ¿Qué pasaría si vale 0? Ahí es el inconveniente. No sabemos qué pasa, no sabemos qué número es el cercano o al cual está atendiendo. Por este lado tendríamos 0.001, daría como 2.12345, y por este lado nos daría 0.01 y nos daría 2.0005. Y por acá tendríamos 0.01 y por este lado nos daría 2.004 y ese sería nuestro resultado. Entonces, como pueden observar, realmente, aquí me faltó 1, 2, 3, 1. Ahí es. Nos daría valores por este lado cercanos a 2, cercanos a 2, cercanos a 2, cercanos a 2. Entonces, por cualquiera de la derecha o izquierda, da 2. Más adelante vamos a mirar en otros videos límites en los cuales si voy por la derecha o por la izquierda son diferentes. Entonces tiene diferentes límites. Vamos a graficar esto y quedaría lo siguiente. Entonces, como de forma definitiva, f de x cuando x raíz menos 1 tiende a ser 2. Ese sería el límite. Veamos el ejercicio de forma gráfica. Aquí con anticipación ya lo he colocado y esta sería nuestra gráfica que nos está dando. Entonces, ¿qué pasaría cuando vale 0? Entonces nos ubicamos aquí, 0, lo movemos y exactamente mire dónde está pasando. Vale exactamente 2. Esa es la gráfica de la ecuación que les acabo de indicar. Si hacemos una representación, mire, esta es todo lo que vemos. Vamos a hacer zoom en esta parte y mire, completamente equivale a lo que hemos hecho de forma analítica a través de tablas. Miremos otro ejemplo. Lo que estamos realizando es estimación numérica y de forma gráfica de un límite. Estamos buscando el valor, la estimación del límite usando valores de una tabla y de forma gráfica. Ejemplo, tengo el límite de x cuando tiende a 1, de x menos 1 cuando x es al cuadrado menos 1. Gráficamente podemos ver que si yo coloco 1
al cuadrado pues da 1, 1 menos 1, 0, y se parece muchísimo a la ecuación que ya teníamos, y nos quedaría algo así. X, f de x, vamos a hacer esto así, cuando valga 0,5 va a valer 0.66, reemplazando en la ecuación. Cuando valga 0,99 va a valer 0.50251. Cuando valga 0,9999 va a valer 0.512325. Cuando valga 1.0001 va a valer 0.4999. Y cuando valga, por ejemplo, 1,01 va a tender a 0.4975. Si nos damos cuenta, por aquí se aproxima a 0.45 o 0.5, perdón, acá 0.5, 0.5, 0.5 y tiende a ser 0.5. O sea, de forma gráfica, sin importar por donde yo la analice, f de x es igual a x menos 1, x al cuadrado menos 1 es igual a 0.5. Miremos de forma gráfica, efectivamente, si eso es verdad. Nuestra ecuación sería x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 1. De forma gráfica podemos determinar, si vamos haciendo la aproximación, hacemos un zoom de la gráfica. Esta es algo muy bueno de esta opción. Entonces, cuando x valga 1, aquí está cuando valga 1, aproximadamente, si nos vamos aquí moviendo el mouse, vale 0.5. Y exactamente ahí tendríamos lo que es la respuesta exactamente en ese momento del tiempo. Y esta es la gráfica que nos visualiza. Esto, reitero, en los libros normalmente aparece, es como si fuese así, una recta, como si fuese, pero pues recordemos que esto es un zoom, entonces al hacerlo, la gráfica total sería esta. Este es el comportamiento. Como se pueden dar cuenta, los límites no son algo complejo, es algo sencillo de la forma como lo hemos evaluado. Así que en nuestro siguiente video estaremos mirando acerca de los límites con otros ejemplos, pero ya de forma analítica. Vamos a estar mirando algunas propiedades. La idea es hacer varios ejercicios que sean interpretados de forma matemática, gráfica, analítica, como lo hemos hecho el día de hoy. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Se despide el ingeniero Edison Viveros. Chao, chao.